Muy buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy, lunes 8 de junio, vamos a ver el tema de triángulos, la parte de clasificación, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este tema que hay dos tipos de clasificar los triángulos. Uno que va a ser según la medida de sus ángulos y otro según la medida de sus lados. Vamos a ver que según la medida de sus ángulos hay tres tipos. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Ya hemos hablado de ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? Mide 90 grados, ¿cierto? Es por eso que en este triangulito tenemos un ángulo que está representado por un cuadradito. Tú ya sabes que ese cuadradito representa a 90 grados, ¿cierto? Eso ya no tengo ni que decir. Entonces señalamos por eso aquí. ¿Esto cómo se lee? Medida del ángulo ABC, medida del ángulo ABC, o sea, el ángulo que forma estas dos líneas, ABC, es igual a 90 grados. Ya, a eso se llama un triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo de 90 grados. Y si este vale 90, ¿cuánto sumarán ellos dos? 90, ¿no? Porque sabes que la suma de los tres es 180, por eso 90 más 90, 180, por eso acá pongo alfa más beta vale 90 grados. Eso es un triángulo rectángulo. Veamos qué es un triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo dice que tiene sus tres ángulos agudos. Claro, acá tiene sus tres angulitos y dice que los tres deben ser agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? A ver, recordamos, un ángulo agudo es aquel que es mayor que 0, pero menor que 90. Por eso acá alfa pongo mayor que 0, menor que 90. Lo mismo con beta, mayor que 0 y menor que 90. Y lo mismo con teta, mayor que 0 y menor que 90. Si los tres ángulos son agudos, se llamará triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Fíjate que solamente estamos moviendo por ángulos, ¿no? Por eso son clasificaciones según la medida de sus ángulos. Triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Allá, un ángulo obtuso. ¿Qué era un ángulo obtuso? A ver, te pregunto ahora. Claro, mide más que 90, pero menos que 180 grados. Entonces aquí a alfa le dibuja más grandecito, 90 es así, entonces más que 90 debe ser un poquito más abierto, por eso acá está más abierto. Alfa vale, es mi ángulo obtuso, que vale más que 90, pero menor que 180 grados. Y por lo tanto los otros dos, dice, son ángulos agudos. Beta y teta deben ser agudos, o sea, mayor que 0, pero menor que 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la clasificación según la medida de sus ángulos. Vamos a ver la segunda parte que dice la clasificación según la medida de sus lados. Ahora nos vamos a concentrar en sus lados principalmente. Mira por ejemplo, 1. Triángulo escaleno. ¿Qué es el triángulo escaleno? Dice, tiene sus tres lados diferentes. Y por lo tanto, sus tres ángulos también van a ser diferentes. Pues acá tengo mi triángulo ABC. Como me dice que tiene tres lados diferentes, a cada lado le voy a hacer un dibujito. Digamos que a este le pongo lado bolita, a este lado rayita y a este va a ser un lado barrita. Son maneras de representar que los lados son de una longitud diferente, ¿de acuerdo? Entonces cada uno va a ser diferente. Entonces, este lado, ¿cómo se llama? Se llama AB, el segmento AB tiene que ser diferente, ABC, ¿cómo se pone diferente? Así significa igual, ¿verdad? Pero es igual, si lo tachamos, se lee diferente. AB es diferente a BC y BC también tiene que ser diferente a AC. Los tres lados son diferentes. ¿Qué más me dice? Por lo tanto, sus tres ángulos también son diferentes. Entonces, los tres ángulos, alfa, beta y teta, también tienen que ser de diferente medida. ¿De acuerdo? A eso se llama triángulo escaleno. Vamos a ver el problema 2. Triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Acá está. Es aquel que tiene dos lados iguales y también dos ángulos iguales. Allá, si tiene dos lados iguales, si acá le pongo bolita, el otro lado tiene que ser igual, también será bolita. ¿Ya? Si se representa dos lados iguales y dos ángulos que se encuentran frente a ellos, por ejemplo, al frente de bolita está alfa, al frente de bolita está alfa. Los ángulos que se encuentren frente de los lados iguales también serán iguales. Entonces acá pongo el segmento AB va a ser igual a
BC. ¿Ya? Y el otro tiene que ser diferente. Por acá le ponemos ángulo B, que es diferente. ¿Ya? El tercer tipo de triángulo que se llama equilátero. ¿Qué significa equilátero? X viene de igual, látero viene de lados. Lados iguales significa. Es aquel que tiene tres lados iguales. Y también sus tres ángulos iguales. Hay tres lados iguales. Entonces si acá le pongo bolita, ahí a los tres tendría que ponerle bolita para representar que tienen la misma medida. Ya está. Bolita, bolita, bolita. Que me dice que el ángulo, que el arco, el segmento B es igual al segmento BC y también el segmento CA. Ahí está. AB es igual a BC igual a CA. ¿Por qué pone 60, 60, 60, profesor? Te estaba diciendo, ¿no? Dice que aquí los tres ángulos son iguales. Digamos que vale X, X y X. Pero entre los tres, ¿cuánto suman los tres ángulos? Es un triángulo. Suma de los tres ángulos interiores vale 180. Si los tres son iguales y ese 180 se tiene que repartir entre los tres, ¿cuánto le toca a cada uno? 60, 60, 60, ¿te das cuenta? 60 más 60, 120. 120 más 60 es 180. Entonces así tenemos que en un triángulo equilátero los ángulos interiores siempre va a ser 60, 60, 60. Listo, chicos, esa ha sido la teoría de hoy día. Entonces, con esta teoría vamos a resolver la práctica en clase, ¿de acuerdo? Vamos a ir. Bien, vamos a resolver la parte práctica en clase, ¿ya? Entonces, mira, siguiendo la clase, ¿no? Siguiendo la clase, hay que tener en claro lo que nos pide en el problema. Calcula X e indica qué tipo de triángulo es ABC, según la medida de sus lados. Recuerda que había dos tipos de clasificación, una de según sus lados y la otra según sus ángulos. En este caso nos piden según sus lados. ¿Qué triángulo podría ser según sus lados? A ver si te acuerdas. Puede ser triángulo escaleno, que tiene sus tres lados diferentes. Triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Y el equilátero, que tiene tres lados iguales. ¿Cierto? Vamos a ver entonces. Para yo saber cuántos lados iguales tienen, me voy a olvidar de los ángulos. ¿De acuerdo? Como que tengo tres ángulos y los tres ángulos son diferentes, ¿te das cuenta? Porque uno vale X, el otro vale X más 10 y el otro vale X más 20, ¿no? Primero tengo que sumar para calcular X. ¿Cuánto sumarán los tres ángulos? Claro, los tres ángulos deben sumar 180, ¿verdad? La suma de ángulos interiores vale 180. X más 10 más X más 20 es igual a 180 grados. Entonces mira cómo estoy calculando X, está fácil, ¿ves? Aquí ya sabes que se suman número con número y letra con letra. X más X, 3X. 10 más 20, 30, es igual a 180 grados. Ya está. El 30 que está sumando lo pasamos a restar. Como pasa a restar, ya automáticamente tu cerebro lo va a restar. Cuando es 180 menos 30, es 150 grados. Y ahora, ¿qué hacemos con este 3? El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y otra vez, tu cerebro lo va a dividir automáticamente. ¿Cuánto es 150 entre 3? Claro, es 50 grados. Listo. Entonces, si X vale 50 grados, vamos a poner por acá sus valores reales. X vale 50 grados. Aquí es 50 más 20. Sería 70 grados. Y aquí sería 50 más 10. Sería 60 grados. Listo. Vemos que tenemos tres ángulos diferentes. 50, 60 y 70. ¿Y en qué triángulo era el triángulo que tenía esos tres ángulos diferentes? El triángulo escaleno, ¿cierto? El triángulo escaleno tiene tres lados diferentes, por lo tanto sus tres ángulos serán diferentes. Entonces ponemos por acá, se trata del triángulo escaleno. Listo. Problema 2 dices, nos piden lo mismo, calcula X y también clasifica según la medida de sus ángulos. En este caso, según la medida de sus ángulos, o sea, puede ser triángulo acutángulo, que tiene sus tres ángulos agudos, triángulo recto o rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, o sea, que mide 90 grados. Y el último, triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo mayor que 90.
Entonces, primero calculamos x, sumamos los tres ángulos, sería x más 5x más x más 40. Este es igual a 180 grados. Ya está. X más 5x, 6x más x, 7x. Más 40 grados es igual a 180 grados. Acá también lo hacemos de frente, ¿no? El 40 que está sumando pasa a restar. Baja el 7x. ¿Cuánto es 180 menos 40? Muy bien, viene a ser 140 grados. Y el 7 que está multiplicando tiene que pasar a dividir. ¿Cuánto sería eso? 140 entre 7. Eso viene a ser 20. Listo. 20 grados vale. Reemplazamos sus valores reales por acá. X vale 20 grados. Aquí dice 5x. ¿Qué significa 5x? Significa 5 por el valor de x. 5 por 20 sería 100 grados. Y aquí x vale 20. 20 más 40, 60 grados. ¿Qué notamos acá? Los tres ángulos serán agudos, o sea, los tres ángulos serán menores que 90. Este es menor que 90, pero el 100 no es menor que 90. Por el contrario, el 100 es mayor que 90. Entonces, ¿de qué triángulo se trata si tengo un ángulo que vale más que 90? Se trata del triángulo obtusángulo. Ya está, obtusángulo. Listo, triángulo obtusángulo. Problema 3 me pide lo mismo, clasifica según la medida de sus ángulos. Ya está. Si sumo los tres, ¿cuánto debe ser? 60 más 60 más 2x es igual a 180 grados. Ahí está. Si sale 120 más 2x es igual a 180 grados. Ya está, campeón. El 120 que está sumando tiene que pasar a restar. Automáticamente 180 menos 120 nos da 60 grados. El 2 que está multiplicando tiene que pasar a dividir. Y eso me da 30 grados. Listo. 30 grados. Ya está. Entonces acá tengo 2 por x, o sea, 2 por 30. 2 por 30 vale 60 grados. Como me dice, clasifica según sus ángulos. Veo que los tres ángulos son agudos, ¿cierto? Son menores que 90. ¿Cómo se llama ese triángulo? Ese triángulo se llama acutángulo. ¿Ya? Ten en cuenta que estamos nombrando según la clasificación. Acá es según sus lados y acá es según sus ángulos. ¿De acuerdo? Problema 4 de me piden clasifica según sus ángulos. Acá tengo ángulos que se encuentran fuera de mi triángulo ABC. Tengo un ángulo que vale 30. Por acá, lo que tú vas a hacer aquí va a ser esto. Estos tres ángulos, este y este de aquí, los tres te forman un ángulo llano, ¿cierto? ¿Cuánto vale todo ese ángulo llano? Vale 180, ¿cierto? 180, claro. Porque este es un ángulo recto, entonces todo esto sería un ángulo llano. Acá tengo 90, 90 más 50, ¿cuánto es 90 más 50? 90 más 50 es 140. 140, ya tengo 140, más este angulito que no conozco, debe ser todo que vale 180 grados, ¿cierto? 180 grados, mira, vamos a hacerlo mentalmente. 90 más 50, 140. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? 140, 150, 160, 170, 180. Me falta 40. Entonces, este pequeño ángulo vale 40 grados. ¿De acuerdo? Mira. Ahora seguimos por acá. Este problema lo vamos a hacer mentalmente. ¿Ya? Mira. Ahora concéntrate en el triangulito de aquí. En el triangulito ABC. Tienes ángulo 30. Más 40, ¿cuánto es? 30 más 40 es 70, ¿cierto? Pero tú sabes que los tres ángulos deben sumar 180. Ya tengo 70. 70 más este ángulo debe ser 180.
Entonces, a este ángulo le vamos a poner un X. Ya como no hemos puesto X, vamos a ponerle X. Este ángulo vamos a ver cuánto hace. X más 30 más 40 es igual a 180. Listo. Sumamos para calcular X. 30 más 40 viene a ser 70 es igual a 180. Ya está. Ya estamos calculando X. Mira. Ahora, ¿qué hacemos con ese 70? Si está sumando, ¿cómo pasa? A restar. 180 menos 70 viene a ser 110 grados. Listo. Este X viene a ser 110 grados. Y ese 110 ya me dijo todo, pues, ¿no? Si ese 110 sabemos que es mayor que 90, ¿de qué triángulo se trata? Clasificación según sus ángulos, recuerda. Si hay un ángulo mayor que 90, obtusángulo. Entonces pones por acá, se trata de un triángulo obtusángulo. Listo, campeón. Problema 5. Calcula X si el triángulo ABC es equilátero. Triángulo equilátero, recuerda que tiene 3 lados y sus 3 lados son iguales. Sus 3 lados son iguales. Además de eso, ¿qué se cumple en un triángulo equilátero? A ver, te pregunto. Un triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales y también sus 3 ángulos iguales. Si tiene sus 3 ángulos iguales, ¿cuánto valía cada uno de sus ángulos? Claro, valía 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Cierto? Ahí están sus 3 60 grados. Ahora, tú te vas a concentrar en este triangulito nada más. En este pequeño triángulo. ¿Ya? Este pequeño triángulo tiene sus 3 ángulos interiores. 90, recuerda que este cuadradito vale 90 grados. 90, 60 y X. ¿Cuánto suman esos 3 ángulos entonces? Si es un triángulo, claro, debe sumar 180 grados también, ¿cierto? Ya está. Y ya salió, pues ya salió todo, ¿no? Aquí nada más tenemos que sumar 60 más 90 es 150. Y esto viene a ser igual a 180 grados. El 150 que está sumando, lo mandamos a restar. ¿Cuánto es 180 menos 150? Viene a ser 30 grados. ¿Listo? Facilito, ¿te das cuenta? Les voy a dar unos ejercicios más de... Siguen practicando, ¿ya? Son unos ejercicios diferentes, escogí unos ejercicios diferentes para que de repente por ahí les quede alguna duda, ¿no? Vamos a seguir por acá. Vamos a resolver primero el problema 5. Calcula X si el perímetro del triángulo equilátero PQR es 21. ¿Qué era el perímetro? ¿Te acuerdas el perímetro? Lo hemos visto el año pasado, ¿no? Perímetro es la suma de todos sus lados. O sea, este lado, más este lado, más este lado. La suma de su longitud, ¿verdad? ¿Listo? Además me dice que se trata de un triángulo equilátero. Aquí decíamos que era el triángulo equilátero. ¿Qué era el triángulo equilátero? Que tiene sus 3 lados iguales. Entonces le pones una bolita si quieres por aquí, una bolita por aquí y una bolita por aquí. Sus 3 lados iguales. Ah, pero este lado vale 2x más 3. ¿Cuánto debe valer este? También debe valer 2x más 3. ¿Cuánto debe valer este? También debe valer 2x más 3. Listo. Ya está. Ahora sí, el perímetro de 21 es... Ah, ya, sumamos todo, pues. 2x más 3, 2x más 3, 2x más 3... es igual a 21 la suma. Sumamos todo. Listo. Sumamos las letras ahora. 2x más 2x, 4x, 4x más 2x, 6x. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. Esto viene a ser igual a 21. ¿Qué hacemos con ese 9? Ese 9 pasa a restar 2. ¿Cuánto sale 21 menos 9? A ver el ojo. Muy bien. Sale 2. Ese 6 está multiplicando el X. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa a dividir. Muy bien. Y esto daría el valor de 2. Y ya tenemos X. Listo. Vamos a ver el problema 6. Calcula X si el triángulo ABC es isósceles. ¿Qué era un triángulo isósceles? Te pregunto ahora yo. Claro, isósceles tenía 2 lados iguales. Acá te dice qué lados son iguales. AB, o sea, este segmento AB
es igual a BC, dice, ABC. Ahí está, BC. Ahora, ¿quiénes eran los ángulos que eran iguales? Los que se encuentran al frente de esos lados iguales. Si acá al frente del puntito, mira quién está, 5x. Al frente de este puntito, ¿quién va a estar? Este ángulo de aquí. Si este vale 5x, este también debe valer 5x. Listo. Ya tienen los tres ángulos, ya sabes cuánto suman los tres ángulos. ¿Cuánto deben sumar los tres ángulos? Claro, deben sumar 180 grados. Listo. Sumamos 5x más 5x, 10x, más 20 es igual a 180. Ese 20 que está sumando, lo pasamos a restar. 180 menos 20, 160. Allá está. Finalmente, este 10 que está multiplicando pasa a dividir. 160 entre 10, un 0 con un 0 se va y te queda 16 grados. Listo, ya calculamos esto. ¿Ves? El problema está más fácil, ¿ya? Toma mucha atención, ¿no? Y si un problema no entiendes, vuelve a repetir para que veas paso a paso cómo se resuelve. Problema 7. Calcula X, dice. X dice que vale todo esto. Si los triángulos ABC, allá este es A, BC y CDE, son equiláteros. ¿Qué eran triángulos equiláteros? Muy bien. Que eran lados iguales. Entonces, 7 bolita, bolita, bolita. Acá vamos a poner una barrita. Allá, entonces acá también debe ser barrita. Y aquí también debe ser barrita. Ya está. Ahí están los dos triángulos equiláteros. Dice que sus perímetros de uno es 15 y el otro es 18. Claro que el más chiquito debe ser 15 y el otro más grande 18. Pues ¿qué era perímetro? La suma de sus lados. La suma de sus lados. Por ejemplo, este dice que el perímetro es 15. Vamos a hacerlo rapidito, mira. Pensando nada más. Si la suma de los tres lados vale 15 y además cada lado son iguales, ¿cierto? O vamos a hacerlo paso por paso, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Si este lado le pongo que vale A, ¿cuánto vale este lado? También vale A y este también vale A. Entonces la suma de los tres, A más A, ¿cuánto es? 15, dice, porque dice que el perímetro es 15. A más A, 3A, igual a 15. ¿Qué hacemos con ese 3? Ese 3 pasa a dividir. Y 15 entre 3 nos da 5. De igual manera vamos a trabajar con el triángulo grande. Vamos a ponerle que este lado vale B. Entonces este también vale B. Y por lo tanto este también vale lado B. B más B, ¿cuánto sería? Entonces aquí, ¿cuánto sería la suma de los tres lados en este caso? Para el triángulo grande su perímetro es 18. Entonces le ponemos 18. Sumamos B más B, 3B. Este es igual a 18. El 3 pasa a dividir. Y eso me da 6 como resultado. Finalmente calculamos X. Pero vemos que X se forma de A más B. Entonces acá ponemos A más B es X. Pero A vale 5 y B vale 6. Finalmente, 5 más 6 nos da como resultado 11. Listo, campeón. Y así es la clase de hoy día. ¿Ya? Espero que te haya entendido todo. Cualquier duda me preguntas, ya sabes, siempre te respondo, ¿no? Listo, chicos. Entonces ya nos vemos en la próxima clase. Cuídate.